Es increíble pensar que algunas canciones están llegando a sus 60 años. En 1965 cambiaron para siempre el rumbo de la música y 6 décadas después suenan con la misma fuerza que el primer día. Hoy haremos un viaje en el tiempo para revivir 10 temas legendarios que en 2025 cumplen 6 décadas de existencia. Empecemos con el número 10, The Temptations' My Girl. Aunque salió como sencillo a finales de 1964, fue en 1965 cuando alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en una joya fundamental del soul de Motown. Escrita por Smokey Robinson y Ronald White, esta canción destaca desde sus primeros acordes con ese bajo inolvidable y su melodía contagiosa que rápidamente la llevó al número 1 en el Billboard Hot 100. Además, marcó un antes y un después en la banda. Fue la primera vez que David Ruffin asumió el papel de vocalista principal, consolidando un nuevo capítulo en la historia del grupo. Su atmósfera romántica, mezclada con ese estilo urbano pulido por la producción de Motown, le dieron una esencia única. Hasta hoy, My Girl sigue presente en bodas, películas y momentos especiales, recordándonos la magia de las armonías vocales de The Temptations y la energía inconfundible de la agrupación. En pleno auge de los años 60, este tema se volvió un símbolo de amor, elegancia y optimismo, razones por las que continúa tan vigente como siempre. Número 9. The Who, My Generation. Lanzada en 1965, My Generation se convirtió en el himno definitivo de la rebeldía juvenil. Inspirados por la cultura mod británica, The Who ofrecieron un riff demoledor acompañado del bajo inconfundible de John Entwistle que marcó a toda una generación de músicos. Con letras directas y provocadoras, la banda encabezada por Pete Townshend y Roger Daltrey capturó la frustración de los jóvenes que buscaban su lugar en una sociedad en plena transformación. El tartamudeo intencional de Daltrey en la icónica frase "Why don't you all fade away?" rompió esquemas y le dio al tema una fuerza irreverente que nadie había escuchado antes. Aunque en el Reino Unido tuvo gran éxito comercial, su mayor impacto fue cultural. Dejó claro que el rock podía ser un arma contestataria, un medio para expresar inconformidad y cuestionar el orden establecido. Más de medio siglo después, la energía desbordante de My Generation sigue siendo prueba de por qué The Who se convirtieron en sinónimo de actitud, potencia y revolución en la historia del rock. Número 8. Tom Jones, It's Not Unusual. Lanzada a inicios de 1965, It's Not Unusual fue la canción que lanzó a Tom Jones al estrellato internacional. En un panorama dominado por el rock y el soul, este tema mostró una faceta pop vibrante que lo distinguió de inmediato. Con su voz potente y llena de carisma, acompañada por una sección de metales enérgica y contagiosa, el sencillo se convirtió rápidamente en un éxito tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. El magnetismo de Jones sobre el escenario, con su estilo de baile único y sus trajes llamativos, ayudó a consolidar la canción como un espectáculo en sí misma, especialmente en televisión y presentaciones en vivo. Su melodía fresca y optimista capturó la esencia más ligera y divertida de los años 60, transmitiendo alegría en cada nota. Hoy, 6 décadas después, It's Not Unusual sigue siendo capaz de levantar el ánimo y recordarnos la diversidad musical de aquella época dorada. Esta canción permanece como la carta de presentación de un Tom Jones, que gracias a su energía y poderosa voz conquistó públicos de todas las edades y dejó una huella imborrable en la cultura pop. Número 7. The Byrds, Mr. Tambourine Man. En 1965, Mr. Tambourine Man se convirtió en el gran éxito de The Byrds y marcó un antes y un después en la historia de la música. Esta adaptación del tema original de Bob Dylan fue clave para dar vida al folk rock, uniendo la poesía del folk con la energía fresca del rock emergente. Con sus icónicas guitarras Rickenbacker y sus armonías vocales luminosas, la banda creó un sonido totalmente innovador. Aunque la composición de Dylan era extensa, The Byrds seleccionaron solo una parte de la letra,
logrando una versión más breve y accesible que rápidamente escaló hasta el número 1 en el Billboard Hot 100. A pesar de que la discográfica insistió en incluir músicos de estudio, el sello característico del grupo prevaleció y terminó influyendo en generaciones enteras de artistas. La canción combinaba un aire hipnótico con un mensaje introspectivo, reflejando esa transformación cultural en la que la crítica social y la experimentación musical se entrelazaban. Mr. Tambourine Man dejó un legado imborrable y consolidó al folk rock como uno de los géneros esenciales de la segunda mitad de los 60. Número 6. Sonny, Cher, I Got You Babe. En 1965, I Got You Babe se convirtió en el debut perfecto de Sonny y Cher, una pareja que combinaba música y romance con una química que conquistó al público de inmediato. Con su melodía dulce y las armonías entre la voz de Sonny Bono y el timbre inconfundible de Cher, la canción alcanzó rápidamente los primeros lugares en Estados Unidos y el Reino Unido. Grabada en una sola toma vocal, el tema reflejaba la conexión natural del dúo. Su estilo bohemio, sus atuendos coloridos y su imagen hippie hicieron de ellos un símbolo de frescura, libertad y optimismo en plena década de los 60. Más allá de la radio, I Got You Babe se abrió paso en películas, programas de televisión y momentos icónicos de la cultura pop. A 60 años de su lanzamiento, la canción sigue transmitiendo ese aire ingenuo y entusiasta de la juventud, recordándonos que la autenticidad y la sencillez pueden brillar con tanta fuerza como la producción más elaborada. Número 5. The Beach Boys, Help Me Rhonda. Aunque no siempre recibe la misma atención que clásicos como Good Vibrations, Help Me, Rhonda ocupa un lugar fundamental en la historia de The Beach Boys. Escrita por Brian Wilson y Mike Love, la canción apareció primero en el álbum Today y fue regrabada en 1965 para lanzarse como sencillo, alcanzando rápidamente los primeros puestos en Estados Unidos. Con un ritmo enérgico y armonías vocales brillantes, el tema atrapó al público de inmediato. Su letra, que habla de la necesidad de superar un desamor, contrasta con la frescura playera y alegre de la melodía, mostrando la versatilidad del grupo en plena evolución creativa. Este sencillo reflejaba la creciente ambición musical de Brian Wilson, quien comenzaba a experimentar con arreglos más complejos y capas de sonido elaboradas, sin perder la esencia soleada que identificaba a la banda. 60 años después, Help Me, Rhonda conserva intacto ese espíritu veraniego que invita a pensar en la playa, el sol y la juventud eterna, reafirmando la capacidad de The Beach Boys para transformar lo cotidiano en himnos atemporales. Número 4. Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. La historia de Simon Garfunkel cambió para siempre gracias a The Sound of Silence. Originalmente grabada en 1964 como una pieza acústica, en 1965 el productor Tom Wilson decidió añadir arreglos eléctricos sin que Paul Simon ni Art Garfunkel lo supieran. El resultado sorprendió a todos. La canción escaló hasta el número 1 en las listas y lanzó al dúo a la fama internacional. Su atmósfera única fusionaba la intimidad del folk con la fuerza de la instrumentación eléctrica, creando un tono casi onírico que potenciaba la carga introspectiva de su letra. El tema hablaba de soledad, incomunicación y desconexión en medio de un mundo cada vez más ruidoso, lo que lo convirtió en un himno generacional. El impacto fue tan grande que motivó a Simon Garfunkel a profundizar en composiciones de gran carga emocional, como Parsley, Sage, Rosemary and Thyme o Bridge Over Troubled Water. Con el tiempo, The Sound of Silence se transformó en un referente cultural, apareciendo en películas, series y siendo versionada en distintos géneros. A 60 años de su lanzamiento, su fuerza poética permanece intacta, conectando con quienes buscan un refugio de contemplación en medio del caos moderno. Número 3. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En 1965, Bob Dylan revolucionó la música popular con Like a Rolling Stone, parte del álbum Highway 61 Revisited. Con más de 6 minutos de duración, la canción rompió los esquemas de la radio, que se regía por el formato de 3 minutos, y presentó una poderosa mezcla de rock, folk y el inconfundible sonido del órgano Hammond. Su letra, interpretada como una crítica mordaz a la hipocresía social
y al mismo tiempo un grito de libertad personal, redefinió los límites de lo que podía ser la música comercial. El tema alcanzó el segundo lugar en el Billboard Hot 100 y consolidó a Dylan como una figura imprescindible, elevándolo al estatus de poeta urbano. Con el paso del tiempo, el manuscrito original de la canción se convirtió en un objeto de culto, subastado por cifras astronómicas. Pero más allá de su éxito en ventas, el verdadero legado de Like a Rolling Stone fue mostrar que el rock podía ser un vehículo de introspección, denuncia y transformación cultural. A 6 décadas de su estreno, esta obra permanece como uno de los monumentos indestructibles de la música moderna, recordándonos el poder de una canción para cambiarlo todo. Número 2. The Beatles, Help. En 1965, The Beatles ya eran un fenómeno mundial y Help reflejó el vértigo que vivía la banda en medio de la fama desbordante. Escrita principalmente por John Lennon, la canción era, según él mismo confesó, un auténtico grito de auxilio frente al agotamiento que le provocaba la presión mediática. Como tema principal del álbum y de la película del mismo nombre, Help conservaba la frescura pop de los primeros Beatles, pero al mismo tiempo mostraba una lírica más honesta y personal que anticipaba la madurez artística que desarrollaron en discos posteriores. El éxito fue inmediato, arrasó en las listas y confirmó que la Beatlemanía seguía en su punto más alto. Pero más allá de lo comercial, el público conectó con la vulnerabilidad de Lennon y McCartney, abrazando esa faceta íntima y convirtiendo la canción en un himno generacional de empatía y cercanía. Hoy, 6 décadas después, Help sigue sonando vigente porque captura un sentimiento universal, la lucha entre el anhelo de libertad y el peso de la atención pública. Con su mezcla de energía instrumental y confesión emocional, es una pieza que trasciende modas y épocas. Número 1. The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Con su inconfundible y adictivo riff de guitarra, Satisfaction definió la esencia de The Rolling Stones en 1965 y marcó el inicio de su camino como una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Keith Richards afirmó haber creado el riff de manera espontánea tras despertarse a medianoche y grabarlo en una cinta, sin imaginar que se convertiría en uno de los más icónicos de todos los tiempos. La canción alcanzó rápidamente el número 1 en Estados Unidos y generó polémica en el Reino Unido por sus insinuaciones y su crítica a la superficialidad del consumismo. Mick Jagger, con su actitud desafiante y desenfadada, aportó un estilo provocador que contrastaba con la imagen más cuidada de otros grupos británicos de la época. El resultado fue un himno cargado de inconformidad juvenil y rebeldía, que rompió moldes y se instaló en la memoria colectiva desde el primer día. A pesar de las controversias iniciales, Satisfaction se convirtió en un clásico eterno que, 6 décadas después, sigue encendiendo multitudes en los conciertos de los Stones con la misma energía que en 1965. Estas 10 canciones no solo marcaron a su generación, son auténticos monumentos del rock que siguen inspirando al mundo entero. ¿Me faltó alguna que recuerdes? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este viaje en el tiempo, suscríbete al canal ¿Qué significa la canción? Y activa la campanita para descubrir más historias detrás de los grandes himnos del rock.